Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a este espacio. Lo Obtengo es la plataforma en la que se compran y se venden los servicios y productos de los trabajadores independientes en Colombia. Hemos abierto este espacio para que ustedes conozcan a las personas detrás de esos productos y servicios, se inspiren con sus historias y aprendan de sus experiencias. Hoy nos acompaña Joana Caicedo, abogada experta en seguridad social, una de nuestras especialistas Lo Obtengo Pro, con quien vamos a conversar sobre un tema determinante y fundamental para todos los trabajadores independientes, el tema de cómo funciona la seguridad social del trabajador independiente. Bienvenida, Joana, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Mario. Recibe un cordial saludo, al igual que toda tu audiencia. Joana, primero que todo, pues felicitarte. Lo Obtengo existe por y para los trabajadores independientes. En este país son la mayoría de la Así es. población activa económicamente y son pues los héroes de la historia porque lo que enfrenta un profesional independiente todos los días, un trabajador independiente, es digno de admiración. Y uno de los temas más complejos de ser trabajador independiente es entender aquello de la seguridad social, cómo funciona para los independientes. Así Claro que que sí. consideramos que nadie mejor que un independiente para explicar y contar eso desde tu experiencia. Claro que Joana, sí. empecemos por contarle a la gente qué es la seguridad social, porque todos escuchamos hablar de seguridad social, pero eso tiene unos componentes que es importante saber. ¿Qué es la seguridad Claro que social? sí. Bueno, Mario, a ti y para toda la audiencia, muy buenas tardes nuevamente. Con respecto a tu inquietud, es muy importante también este tema. Pienso yo que el desconocimiento que tenemos los ciudadanos en general frente a lo que son los derechos y deberes implica que podamos perder muchos beneficios y también desconocer las obligaciones que como ciudadanos tenemos. En lo que se refiere a la seguridad social, hay que entender primeramente que es un conjunto de entidades públicas y privadas que tienen relación con algunas contingencias en lo que se refiere a la cobertura digamos, de pensional, porque es un sistema pensional, la parte de salud de una persona y de incluso su conjunto familiar, asimismo como aquellos que trabajen ya sea de manera dependiente o en este caso particular independiente, la ARL, que es el sistema pues, de riesgos laborales. Entonces, son todas las entidades que tienen relación con estas contingencias que una persona desde que nace hasta que muere necesita tener, digamos, solvencia o acceso a ellas. Perfecto. Entonces, la primera cosa que nos tiene que quedar clara, si te entiendo bien, es cuando hablamos del sistema de seguridad social en salud, estamos hablando de tres componentes: pensión, salud y ARL, es decir, riesgos profesionales. Claro que Perfecto. sí. Ahora, cuando uno tiene su empleo, digamos que uno ni se entera de lo que pasa, porque pues a uno le descuentan del sueldo y tú sabes que eso te hizo el descuento y que el sistema está ahí por si lo necesitas. Así Pero es. al trabajador independiente le toca él encargarse directamente. Creo que se nos quedó en stand-by. Con el internet. Hola, Mario. Eh, mm, Déjame que estoy cuadrando para que nos conectemos por el internet de mi teléfono Vale. y podamos continuar. ¿Me ayudas con la extensión para que me conecte esta lamparita, por favor? Bien, dame un segundo, ya restablezco la conexión. Tranquilo. Hemos tenido aquí un corte de energía por un aguacero Sí. torrencial que está cayendo, pero ya estamos de vuelta.
Entonces decíamos, Joana, que el trabajador independiente, en cambio, sí tiene que asumir el rol que asume su empleador y el rol que asume él mismo. Entonces, ¿cómo Así es. funciona esto? Explícanos cuando yo soy trabajador independiente, ¿qué es lo que debo hacer para poder tener esa cobertura en el sistema total? Claro que sí. Primeramente hay que tener muy presente que, como tú lo dices, un trabajador independiente tiene que tener no solamente conocimiento, sino también la responsabilidad de asumir la cobertura al sistema de seguridad social al 100%. Entonces, un independiente tiene que tener en cuenta que si recibe o percibe ingresos, pues debe realizar los aportes al régimen de pensional, el régimen de salud y cobertura de ARL. Digamos que en el caso de los independientes es opcional, pero ya más adelante te explicaré la importancia de que también a este régimen pues exista la cotización. Entonces, si una persona independiente o que recibe ingresos superiores al salario mínimo legal mensual vigente, que hoy en Colombia, o sea, año 2020, estamos hablando de un valor de 877.803 pesos. Sobre esa base, ya el independiente debe entender que debe, digamos, bajo una responsabilidad, una obligación y también un derecho, debe cotizar a seguridad social. Entonces, en ese orden de ideas, si está la base, entonces ya tiene que empezar un proceso de afiliación, de entender cuáles son los porcentajes que la ley determina para cada régimen en el sentido del aporte o de la cotización. Y también lo que significa el ingreso base de cotización, o sea, sobre qué ingreso yo voy a empezar a cotizar. ¿Por qué? Porque aquí te estoy hablando inicialmente pues del salario mínimo legal mensual vigente, pero pues, y la idea es que la mayoría, si no todos los independientes, pues puedan tener ingresos superiores al salario mínimo. Entonces, allí hay unas variables que pues a lo largo de la charla puedo ir ampliando. Perfecto. Entonces, cuando yo digo, bueno, este mes he tenido ingresos superiores o iguales al salario mínimo, entonces surge mi obligación de cotizar al sistema. Pero para Así cotizar es, tengo que afiliarme. ¿Cómo se afilia un trabajador claro que sí. independiente? Bueno, digamos que el sistema también permite a través de operadores que se reconocen como pila, que son los prestadores pues integrales de las planillas. Entonces uno puede escoger la que convenga, las que estén autorizadas. Por ejemplo, las más usadas o reconocidas son Mi Planilla, hay otra que se llama Aportes en Línea, hay otra que se llama Soy, ¿ya? Entonces la persona puede escoger el operador mientras esté autorizado y asimismo puede hacer el proceso de inscripción para que pueda tener ya la plataforma acceso a su cuenta personal y cada mes pueda realizar los pagos de acuerdo pues a su situación particular. ¿Todo se Entonces, puede hacer en línea, Joana? claro, claro que sí. Mira, como la recomendación cuál es, cuando yo pueda hacer la inscripción por primera vez, ellos tienen un servicio que es planilla asistida. Entonces tú te puedes comunicar con el operador que has escogido y ellos te guían en el proceso, te ayudan a crear la cuenta, te ayudan a hacer el ejercicio en el sistema para colocar el ingreso base de cotización e incluso el mismo sistema automáticamente te arroja cuál es el valor que tendrías que aportar de acuerdo a ese ingreso base de cotización. Entonces, ¿por qué? Porque ya el sistema y la ley pues ha determinado los porcentajes de acuerdo a ese salario, entonces así automáticamente digamos que lo arroja. Oye, También, teniendo en cuenta ese dato, entonces el mismo sistema te da la posibilidad de pagar de manera electrónica. Entonces, tú lo puedes hacer, por ejemplo, a través del botón PSE y a través de tu cuenta, ya sea corriente o de ahorros, poder debitar el valor correspondiente. perfecto. Entonces, ya yo pude ir y me afilié y lo puedo hacer en línea, no tengo que ir a ninguna parte, me dan el tema asistido. Y el valor del aporte entonces va a depender de la cantidad de ingresos que tuve durante ese mes. Claro que Eso, sí. en cuanto a lo que nos has dicho, es una obligación, digamos, que tienen los trabajadores independientes. Pero más que ser una obligación, Joana, me parece muy importante que nos cuentes realmente los derechos que adquirimos cuando estamos en el seguro, en la seguridad social, porque a veces tenemos la percepción de que no, eso es terrible porque es un gasto y mucha gente siente que es como que el gobierno le quita una plata
de la que se está ganando, pero realmente la cobertura y la protección es sumamente importante. Podríamos Tienes toda la discutir razón. muchísimo y seguramente el sistema de seguridad social, como todo, tiene muchas cosas por mejorar, pero indiscutiblemente ofrece unas ventajas gigantescas. ¿Cuáles son los beneficios que tiene? Sigue aquí diluviando con unos truenos tremendos. Sí, ¿Cuáles son los impresionante. beneficios que tiene el independiente y su grupo familiar cuando está afiliado con Independiente, Iván? Claro que sí, muy interesante tu pregunta y sí es importante porque, como tú bien lo dices, la mayoría desconoce realmente y lo ve como una carga. Vamos a ver los beneficios. Por ejemplo, si hablamos de el subsistema o régimen pensional, ¿qué pasa? Mucha gente piensa que significa un dinero que uno va perdiendo, pero resulta que eso se va acumulando en una cuenta si hablamos de que yo me encuentro, por ejemplo, afiliada a un fondo privado, ¿verdad? Digamos que el sistema pensional tiene dos regímenes. Uno, que se llama régimen de prima media, que en Colombia actualmente está pues en representación de Colpensiones, que es la administradora de pensiones de Colombia, y el otro, que es el sistema privado, son las administradoras, por ejemplo, como Protección, actualmente Porvenir, Colfondos, y está una que se llama Scandia. De igual manera, uno puede escoger cualquiera, ¿ya? Pero también hay unas condiciones muy particulares porque, digamos, para escogerla es importante entender, por ejemplo, qué edad tiene la persona, si es hombre o mujer, por los requerimientos para poder llegar al cumplimiento de pensión. Es decir, por ejemplo, un hombre eh, en Colombia se pensiona a la edad de 62 años, ¿ya? Pero además de la edad requiere cumplir unas semanas, ¿ya? Unas semanas de cotización. Actualmente son 1.300 semanas, ¿ya? Y eso se logra en el mes a mes cuando yo estoy haciendo mis aportes, ¿ya? A tal punto de que llegada la edad y cumpliendo las semanas, yo puedo acceder al beneficio de pensión de vejez. Pero resulta que no es la única opción que yo tengo. Hay otras dos contingencias importantísimas y que de pronto ellas sí son más, digamos, difíciles de poder determinar en qué momento se pueden presentar. Por ejemplo, lo que es pensión por sobrevivencia y la pensión por invalidez. Y esto es muy importante para un independiente. ¿Por qué? Por ejemplo, si en función de mi trabajo yo llego a tener un accidente saliendo de mi oficina, por ejemplo, entonces allí entra a las coberturas. Si yo estoy cotizando al régimen de pensión y al régimen, por ejemplo, de ARL, o sea, riesgos laborales, y al régimen de salud, ahí entran los tres, entonces va a haber la posibilidad de estar cubierta, por ejemplo, en temas de incapacidades, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si yo como independiente no pago, tengo que asumir el valor total y son valores que pues entendemos que frente al sistema de salud son muy costosos. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos estar cubiertos? Pues lo más sensato y de pronto lo más favorable económicamente hablando es hacer los aportes mensualmente. Ello me garantiza la cobertura. E incluso no solamente para la persona que es cotizante, sino también para su núcleo familiar. Si la persona es casada o casado, si tiene hijos, ¿ya? Que dependen pues económicamente de él o de ella. Entonces son estos factores que van a permitir que la persona tenga una tranquilidad, que tenga una seguridad de que frente a cualquier circunstancia o cualquier accidente pueda estar cubierta. Lo mismo lo que se refiere a la pensión de sobrevivencia. Si, por ejemplo, yo llego a fallecer y yo he estado realizando mis cotizaciones o mis aportes de una manera juiciosa, entonces voy a poder tener la cobertura para que mi familia pueda quedar pensionada, ¿ya? Entonces, eso es muy importante y la gente lo desconoce. La gente de pronto, o nosotros tenemos de pronto la cultura de ser muy cortoplacistas y no visionamos, bueno, ¿y qué va a pasar en el futuro? O sea, yo no sé qué pueda pasar mañana y si yo me accidento, si yo fallezco, mi familia va a quedar protegida. Son preguntas que tenemos que hacernos y evaluar a la luz pues de las circunstancias para poder ir un paso adelante. Entonces, en ese sentido es muy importante y recomiendo pues mi experticia, mi conocimiento y mi trayectoria pues a lo largo de ese tema de seguridad social y es que el esfuerzo que debe hacer un independiente más allá de una obligación, de una pérdida, es un gran beneficio.
pensando a corto, mediano y largo plazo. Claro, Joana, es que dices algo que es muy importante y que es bueno que la gente lo entienda así, y es que es como comprar un seguro, ¿no? Y lo que tú decías, hay Así un es. tema cultural. En otros países uno ve que la cultura de asegurarse es muy fuerte, pero nosotros no. De todas formas, por las características de nuestra economía, en Colombia los flujos de efectivo de las personas no les permiten, como tú dices, pensar muy a largo plazo porque los flujos de caja a veces son apretados, pero es importante que la gente entienda eso, que cuando está en el sistema de seguridad social, lo que ha adquirido es un seguro. Porque cuando uno habla de pensión, mucha gente dice, no, pero es que de acá que yo tenga esa edad y de acá yo me pensione y quién sabe si eso llegue. Claro, pero es que es un tema, pero lo que dices es muy importante. Y si se Claro, accidenta, ¿quién le va a pagar a usted una incapacidad? Y si peor aún muere, ¿qué le queda a su núcleo familiar? Esas son así cosas es. que uno no piensa y que pueden suceder en cualquier momento y eso Claro que le sí. da la cobertura a la persona. Creo que Y algo adicional, Mario, que me parece súper importante. Yo me he encontrado sin número de casos de personas que han llegado a esa edad y que dicen, bueno, si me claro, hubiera asesorado, si yo hubiera hecho esto. Entonces, ¿qué pasa? Que el tema es aún más complejo porque implica que una persona después de los 62 años ya sus condiciones físicas, mentales no son las mismas para laborar, para poder generar un ingreso y poder sostenerse económicamente hablando. Y eso que hablamos solo de lo económico, pero hay otros factores sociales y familiares que influyen muchísimo. El solo tema de salud, o sea, sabemos que en la medida que va pasando el tiempo también las condiciones de salud cambian. Entonces, ¿qué pasa? Me he encontrado muchísimos casos de personas que no tuvieron esa asesoría, de pronto no tuvieron quien les guiara o una visión de vida que les permitiera poder hacer ese ahorro para que en sus últimos años de vida pudiera por lo menos tener un ingreso que sabe que mensualmente va a recibir y que va a poder solventar algunas necesidades que se le presenten. Entonces, siempre recomiendo y es vital, pues, en medio de las circunstancias, lograr tener una continuidad en los aportes para poder tener acceso a estos beneficios que otorga el sistema. sí, mira, Giovanna, que incluso nosotros en las charlas, en las capacitaciones, en los entrenamientos que damos en Lo Tengo para los independientes, hacemos mucho énfasis justamente en que cuando tú vas a poner una tarifa para cobrar por tus servicios como independiente o en tus productos incluso, la gente tiene en cuenta lo que se le da en transporte, tiene en cuenta las materias primas, tiene en cuenta todo lo que gasta, pero no suele tener en cuenta meter en lo que va a cobrar lo que corresponde a su seguridad social. Entonces, eso es una cosa en la que hacemos mucho énfasis y que me lleva a la siguiente pregunta, porque cuando Claro, publicitamos el tema del que íbamos a hablar, nos empezaron a escribir con preguntas y es que el momento de pagar la gente tiene mucha confusión con aquello del concepto del ingreso base de cotización. así es. Entonces, hagamos un ejemplo práctico, Joana, para que las personas entiendan cuánto es que me va a terminar costando, por ejemplo, en el evento en que es un salario mínimo o en otro evento. Claro que ¿Cómo sí. se Voy a hace? ponerte, voy a ponerte dos ejemplos para lograr pues hacerme entender. Vamos a poner un ejemplo de que tenemos un independiente, por ejemplo, voy a hablarlo pues a título personal para hacer el ejemplo. Supongamos que yo en el mes percibo unos ingresos por 2 millones de pesos, ¿ya? La ley determina que el independiente debe cotizar por el 40% de esos ingresos, ¿ya? Si sacamos el 40%, estamos hablando de 800.000 pesos, ¿sí o no? Ese es el 40% de 2 millones, ¿ya? ¿Qué sucede? Cuando saco el 40% y me doy cuenta de que son 800, también es evidente de que es un valor inferior al salario mínimo legal mensual vigente, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿yo qué debo hacer? Debo ajustarlo al salario mínimo. Entonces, Correcto, si yo tengo ingresos en el mes por 2 millones de pesos, yo tengo que hacer mis aportes sobre el salario mínimo, ¿ya? correcto. Ahora bien, es importante tener en cuenta que la ley determina que para el subsistema o régimen pensional yo debo aportar el 16% de mis ingresos, ¿ya? O de mi ingreso base de cotización. Y en lo que se refiere al subsistema de salud, yo tengo que aportar el 12.5%, ¿ya? Entonces, permíteme, yo hago aquí, eso significa en total un 28.5%.
¿ya? Perfecto. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Permíteme aquí, buscamos la calculadora y te hago el ejercicio como para darte un valor exacto. Por eso, Entonces, por ejemplo, 2 millones de pesos, saco el 40%, me da 800.000 pesos. Lo ajusto al mínimo, es decir, 877, y eso implica a esos 877.803 pesos, que es el salario mínimo en Colombia para el 2020, entonces lo multiplico por el 28.5%. Eso me va a dar 250.174 pesos. Es eso lo que yo tengo que pagar en el mes por mi seguridad social y estoy cubierto en lo que se refiere a pensión y salud, perfecto. Es decir, básicamente. para que la gente te quede muy claro, cuando hablamos del 40% de los ingresos, no queremos que se van a confundir pensando que el 40% de los ingresos es lo que van a darle al sistema de seguridad social, Así sino es. que el 40% es sobre lo que van a calcular el 28.1, me dijiste, que 28.5. el 28.5, y eso sí es lo que van a entregar físicamente el pago al sistema de Así seguridad es. social. ¿Correcto? Así es. Perfecto. Así es. Entonces, esa es una de las preguntas más frecuentes. Claro, pero te voy a poner otro ejemplo, Correcto. porque hay que tener en cuenta que eso es sobre un salario mínimo, pero hay personas que perciben ingresos superiores en el mes, incluso en el independiente se da mucho el ingreso variable. Es decir, por ejemplo, en este ejercicio son 2 millones de pesos, pero puede ser que el próximo mes yo perciba ingresos por 4 millones de pesos, por ejemplo. Entonces, allí el cálculo es diferente. O sea, diferente en el sentido de que vamos a determinar entonces el salario o el ingreso base de cotización. Entonces te voy a poner otro ejemplo. Vamos a continuar con los 4 millones, ¿ya? A esos 4 millones yo le voy a sacar el 40%. ¿Cuánto es el 40%? Estamos hablando de 1.600.000, ¿ya? Entonces, obviamente, pues es superior al mínimo, entonces no hay que hacer ningún ajuste. Sobre 1.600.000, sobre ese ejercicio, sobre ese valor, ese es mi ingreso base de cotización. A ese 1.600.000 es que yo voy a sacarle el 28.5%, ¿ya? Y Perfecto. ese 28.5% es lo que yo voy a, a pagar o conforme a eso haré mi aporte a seguridad social de ese determinado mes. Entonces, en este ejercicio, por ejemplo, aquí para que sigamos con la calculadora y pueda ayudarte como un valor preciso, estamos hablando de que 1.600.000 por el 28.5% sería un aporte de 456.000 pesos. Ese sería el Perfecto. aporte que yo haría en este ejercicio. Y, por ejemplo, como te digo, si es una persona que tiene ingresos variables. Entonces, eso me lleva, que otra de las preguntas que nos han enviado es que normalmente el independiente tiene, por ejemplo, puede tener distintos contratos en el mes. Entonces siempre me preguntan, bueno, y entonces por cada contrato tengo que afiliarme y tengo que pagar. Entonces lo que te entendería es que es la sumatoria. Así es, tendría que ser la sumatoria. ¿Por qué? Como tú bien lo dices, hay personas o hay independientes que pueden tener varios contratos, generalmente de prestación de servicios, que es lo que maneja un independiente, dos, tres. Lo que tiene que hacer es sumar el total, ¿ya? El total de esos ingresos que percibe y a ese total poder sacar el 40% para poder determinar ese ingreso base de cotización. Perfecto. O sea que en el caso de los 4 millones, esos 4 millones pueden venir de un solo contrato, pero O de pueden venir varios. de 4 contratos de 1 millón cada uno. Entonces, Así si es, tengo varios contratos, sumo cada uno, eso me da 4 millones. A esos 4 millones es a lo que le saco el 40%, eso me va a así dar es, el 1.600.000, y sobre ese 1.600.000 es que calculo el 28.5, y ese es el valor. exactamente. Perfecto. Así Bueno, es. creo que con eso aclaramos muchas dudas de las que nos enviaron sobre este tema. Y Qué bueno. adicionalmente, me parece que otra duda que es muy frecuente, que también nos llega Así por es. acá, es, en este momento, por ejemplo, hay muchos independientes que por todo el tema que estamos viviendo no han tenido ingresos en el periodo anterior, en el mes anterior. Entonces, de pronto me resulta una posibilidad de un trabajo, pero la persona me va a pedir que esté afiliado. Si yo no tuve ingresos en el mes, entonces, ¿cómo funciona el tema de la afiliación? Claro que sí. Bueno,
La ley determina, o sea, pues, por ejemplo, si en el mes percibí menos del mínimo, ahí hay un factor. Como independiente no estoy obligada a cotizar, ¿ya? Entonces, hay algo que es muy importante, y es que anteriormente el independiente tenía que hacer una cotización previa, es decir, digamos, si Adelantado. yo voy a cotizar en noviembre, entonces el pago lo hago en octubre. Ahora Ya. no, ahora es posterior. Entonces, sí, para poder tener la realidad del ingreso base de cotización. Entonces, supongamos, si yo voy a cotizar en octubre, por ejemplo, este mes en el que estamos en curso, entonces yo espero a que termine el mes, allí determino cuáles fueron los ingresos que yo percibí y sobre ese ingreso base de cotización es que yo hago el aporte en el mes de noviembre. La ley determina que hay unas fechas en las cuales yo puedo realizar ese pago. Y eso depende de los últimos dos dígitos, ya sea de mi cédula o el NIT, dependiendo pues de la identificación que yo tenga como profesional o empresa, ¿ya? Entonces, conforme a eso, yo hago el aporte. Entonces, te voy a poner un ejemplo. En mi caso particular, mi cédula termina en 27. Entonces, la ley determina que entre ese rango, el 27 paga el 5 de cada mes, el día 5 hábil de cada mes. Entonces yo sé que mi cotización sobre este mes de octubre, yo tengo espacio para hacerla hasta el 5 de noviembre. Y es Correcto. sobre lo que yo percibí. Entonces, hoy en día, lo que se debe tratar y sobre todo pues con el contratante es entender que ya los pagos son mes vencido, Es ¿ya? vencido. Entonces Perfecto. ahí es donde radica la responsabilidad, que después del mes de la ejecución ya la persona realiza el pago sobre los ingresos que percibió. Ahora bien, digamos que hay unos factores y es que en la parte contractual pues se colocan estos detalles, o sea, la persona independiente debe tener la responsabilidad de hacer su pago de seguridad social. Entonces, probablemente como para tener una, digamos, un soporte, uno ya, digamos que puede tener la constancia o la inscripción al operador de seguridad social que uno haya escogido, ¿ya? Entonces, Perfecto. eso sí se puede tener previamente, ¿vale? Es decir, en conclusión, si yo no tuve ingresos en el mes iguales o superiores al salario mínimo, no estoy obligado a A cotizar. cotizar, Y así es. además tener en cuenta que ahora la cotización se hace mes vencido y no mes anticipado. Perfecto. Esto me Exactamente. llevaría a la última pregunta, Johanna, que también es muy frecuente, y es, yo tuve mis ingresos y coticé, digamos, normalmente septiembre y octubre, pero Sí. resulta que en noviembre, por cualquier circunstancia, mis ingresos fueron inferiores y entonces no coticé. ¿Qué pasa con la cobertura? El Claro que mes sí. yo terminé los contratos y no tengo contratos nuevos. Ok. Bueno, hay dos factores importantes. El primero es que una también de las responsabilidades que tenemos como independientes es poder informar al sistema de que ese mes, o sea, ya se me terminaron los contratos o no percibí ingresos, entonces tengo que informar al sistema. El mismo sistema, la misma planilla o el operador que yo haya escogido para realizar los pagos de mis aportes, tiene una opción que se llama novedad de retiro, ¿ya? Si yo ya tengo claro de que se me va a terminar el contrato, tengo que hacerle clic allí en esa novedad de retiro e informar al sistema de que no voy a cotizar a partir de determinado mes. O si en el mes no recibí ingresos, entonces esa notificación la puedo hacer hasta el día 5 hábil de ese mes, ¿ya? Por ley debo tener eso muy presente. ¿Por qué? Porque si yo no hago esa novedad de retiro, entonces el sistema va a dar por entendido de que sí recibí ingresos y lo que pasó fue que yo no realicé el pago. Entonces voy a generar es una condición de mora en el sistema de seguridad social y eso es un perjuicio muy grande. ¿Por qué? Porque de una u otra manera bloquea la cobertura en ese primer sentido. Ahora bien, si efectivamente se acabaron los contratos, no tengo manera pues de realizar el aporte, entonces bajo esa novedad de retiro, entonces el sistema me da una cobertura por el siguiente mes. O sea, yo tengo un mes más de cobertura en lo que se refiere a salud y pensión, perdón, en lo que se refiere a salud, pero sobre todo en el tema de urgencias. Ahora Ok. bien, el mismo sistema
plantea de que una persona, en lo que se refiere a salud, plantea que en el sistema la persona puede hacer la afiliación a Sisbén. Obviamente necesita tener unos requerimientos que la misma ley determina, por ejemplo, información del estrato pues de la zona donde viva, el tema pues de su conjunto, su núcleo familiar, y asimismo puede acceder al Sisbén para tener la cobertura gratuita, y cuando pueda volver a tener ingresos puede entonces empezar a ser cotizante, ¿no? Cuando la persona tiene la cobertura a través del Sisbén, entonces es el sistema subsidiado, que es un proceso pues diferente y pues ya requeriría, digamos que otro espacio como estos para poder hablar en detalle. Pero básicamente es eso. Sin embargo, ¿cuál sería la invitación? Y obviamente entendiendo las circunstancias económicas y sociales que estamos viviendo, incluso no solamente a nivel local, sino nacional y mundial. Y es que nosotros los independientes estamos llamados a ser muy organizados, a poder proyectar las circunstancias que se pueden presentar en el futuro. Entonces, si tenemos, por obvias razones, digamos, esa incertidumbre en que esos contratos que tenemos se puedan renovar o que no sabemos exactamente porque manejamos ingresos variables, entonces es importante que podamos adquirir o empezar a adquirir una cultura de ahorro. ¿Para qué? Para que llegado pues el caso en que no podamos asumir directamente o pues a través de unos ingresos establecidos pues el pago, podamos tener un ahorro y con eso tratar de lograr la continuidad para no perder la cobertura a los servicios. De igual manera, pues hay otros factores también y es, por ejemplo, en lo que se refiere al sistema pensional. Si, por ejemplo, yo, supongamos, estuve 4 meses, estos últimos 4 meses sin cotizar, ¿ya? Pero antes del primer mes, hacia atrás, yo tuve una continuidad muy buena y supongamos que en los últimos 3 años yo coticé 50 semanas. 50 semanas equivalen a un año de cotización. Entonces te voy a poner el ejemplo. Supongamos que del día de hoy hacia atrás, yo estuve cotizando en esos 3 años 50 semanas, ¿ya? A partir de hoy en adelante, supongamos que tuve 4 meses complejos y no pude volver a aportar a Seguridad Social. Supongamos que yo tengo, pues yo fallezco, voy a poner el ejemplo, yo fallezco, entonces, ¿qué pasa? El sistema me permite a mí mantener la cobertura para que, por ejemplo, mi familiar, aquel que dependía económicamente de mí, por ejemplo, hijos, esposo, en el caso pues de las mujeres, entonces ese familiar, la pareja o los hijos puedan quedar cubiertos bajo lo que significa la pensión de sobrevivencia, ¿ya? Entonces mira que la importancia de poder tener esa cultura de ahorro y entender que el sistema nos brinda, así como nos brinda responsabilidades, pues también nos brinda o nos genera grandes beneficios pensando a corto, mediano y largo plazo. Perfecto, creo que está clarísimo. Pues también quiero invitarlos a todos que recuerden que si quieren ampliar el tema o tener la asesoría, pues pueden entrar a Lobtengo, se registran sin ningún costo www.lobtengo.com y allí pueden entrar aquí al buscador y a Joana la pueden encontrar por su nombre, Joana Caicedo, o pueden escribir abogada, o pueden escribir seguridad social, y entonces van a ver este resultado, le dan clic allí y pueden ir al perfil profesional de Joana. Aquí van a conocer su hoja de vida, sus recomendaciones, calificaciones, toda la información. Y aquí en el botón rojo donde dice contactar, al darle clic, esto lo pueden hacer desde su computador o de sus teléfonos celulares, pues ya pueden chatear aquí con Joana y decirle, por ejemplo, muy buenas tardes, y ahí le va a llegar a ella el mensaje y pueden hacer sus consultas y entrar en contacto con Joana a través de Lobtengo. Muchas Joana, gracias. por último, Claro. pues es que es muy interesante que además tú también eres independiente. Hay un paso que es un reto importante en la vida de las personas en el momento en que deciden independizarse. Tú antes de ser independiente estabas acostumbrado a recibir un sueldo,
a la estabilidad de un empleo. ¿Qué consejo, qué experiencia le quieres compartir a las personas que hoy están queriendo dar ese salto a la independencia? ¿Cómo fue ese momento para ti y cuál es la principal recomendación que le das a estas personas que van a dar el salto en este momento a la independencia? Claro que sí. Bueno, primeramente, no es fácil. Digamos que en mi caso particular lleva más de 15 años como dependiente o como empleada y dar el salto muchas veces no es fácil y como lo hemos conversado a las circunstancias que nos plantea pues nuestro país. Pero definitivamente pues son convicciones personales. Digamos que dentro de mi profesión como abogada, pues amo mi profesión y una de las grandes ventajas que ofrece mi profesión es el poder, así como tengo espacio en cualquier empresa, grande, pequeña, en cualquier área, también el espacio está como independiente. En mi caso particular, el litigar pues es mi pasión y el paso, digamos que fue un momento coyuntural, es decir, o tomo la decisión o tomo la decisión. Y pues obviamente ha tenido circunstancias complejas mientras llega un proceso de adaptación, pero básicamente la gratificación es que sin demeritar pues toda la experiencia, el conocimiento y la oportunidad a través de las empresas en las cuales laboré, pues estoy construyendo capital para mí misma, para mí y para mi familia. Y eso pienso yo que es un gran aliciente. Alguien que quiera tomar la decisión de ser independiente tiene que evaluar eso, o sea, más allá digamos, como de tenerlo todo perfecto, meticulosamente organizado, la vida independiente implica también ciertos riesgos, mayores responsabilidades, pero finalmente todo por un fin y es construir para uno mismo y su familia. Entonces eso ha sido muy gratificante para mí y sobre todo porque digamos que dentro de mi profesión también hay un gran contenido. Bueno, creo que tenemos un problema con la conexión de Johanna ya ahora finalizando. Pero mientras Johanna Hechos. retoma, ya recuperamos. Johanna. ¿Sí? Te ¿Me escuchamos. oyes? Sí, Ok. sí. Vale, entonces comentaba de que muchas personas, o sea, en lo social mi carrera permite que uno pueda ayudar a muchas personas que por el desconocimiento o incluso también por circunstancias económicas no pueden acceder a una asesoría, no pueden acceder de pronto a la posibilidad de defender sus derechos. Entonces, esto para mí ha sido apasionante, para mí ha sido una nueva vida. Y obviamente pues por toda la experiencia, porque en las empresas donde trabajé pues tuve gran conocimiento de todo lo que se refiere pues al sistema de seguridad social y eso es lo que me ha permitido como independiente poder ejercer con toda la experticia del caso. Entonces, precisamente sobre esa base es que como independiente la recomendación es, eh, digamos, la cultura o el hábito de ahorro. Eso es fundamental. Y segundo, poder establecer unas metas a corto, mediano y largo plazo. El independiente tiene que ser visionario. Si no tiene visión, definitivamente, pues como dicen por allí, cualquier bus le sirve y es importante que uno tenga un norte para que asimismo pueda ver la efectividad de los esfuerzos que está realizando, porque obviamente al ser la responsabilidad 100% de uno, implica también mayores esfuerzos de los que uno podría hacer cuando pues era empleado, o sea, lo que tú decías al inicio, o sea, un empleado sabe que llega al 15, llega al 30 y ahí tiene su salario, haya trabajado, no haya trabajado, en fin, bajo muchos otros factores. El independiente sabe que si no trabaja no gana. Entonces, bajo esa política tiene que establecer eh, una planeación, ejecutar y hacer siempre un seguimiento para saber dónde tiene que hacer los ajustes y de qué manera puede generar esos recursos que le permitan solventar situaciones o circunstancias que se puedan presentar en el camino. Sí, yo creo que es algo que me queda grabado y es el tema de la satisfacción de los logros personales, ¿no? De tu propio esfuerzo y Sí, en Nortengo pues tenemos un eslogan, una consigna y es que precisamente su mejor negocio es usted mismo y la marca más valiosa es su marca personal, ¿no? Entonces creo total. que el ejemplo de los independientes es ese, es creer en mis propias capacidades, creer en mis herramientas, en mis conocimientos y ser consciente que el futuro es de cada uno. Así es. Por eso la invitación también es a que se unan a esta comunidad
de Lo Obtengo, aquí entre todos nos apoyamos, nos capacitamos, abrimos espacio de promoción, de difusión, dictamos talleres. Pero yo creo que también una cosa fundamental para el independiente, Johanna, es unirse a personas que están viviendo el mismo proceso, ¿no? Así es, Eh, y pues esa es la razón de ser nuestra. Johanna, claro que muchísimas sí. gracias por acompañarnos, por compartir tus experiencias y tus conocimientos con todos. Un abrazo muy grande, estamos muy orgullosos de que seas una especialista Lo Obtengo Pro y muy agradecidos de todo lo que tú y todos los independientes de este país hacen por la economía de todos los colombianos. Claro, Muchísimas Mario. gracias. Muchas gracias también a ti, a todo el equipo de Lo Obtengo. Realmente ha sido una experiencia maravillosa, un acompañamiento de principio, o sea, cada momento, cada detalle, el saber también el fin social que ustedes como proyecto de vida han establecido y ha sido de las cosas que más me ha motivado a estar en esta plataforma y a compartirla, no solamente con todos mis contactos, clientes, amigos, familia, y de antemano, pues también hacer la invitación a toda la audiencia, a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento, y es para que allí puedan entrar a lobtengo.com, ingresar, inscribirse y poder tener acceso a todos los servicios que muchos profesionales independientes están ofreciendo y que pueden satisfacer las necesidades que cada uno de ustedes pueda presentar en algún momento determinado. Muchísimas gracias, en verdad toda mi gratitud a ti, no solamente por esta oportunidad, sino por todo el acompañamiento y la dedicación que han tenido para conmigo. Muchísimas gracias a ti y a todos la invitación y las gracias por acompañarnos para que cada vez crezca más esta comunidad de Lo Obtengo y entre todos avancemos hacia nuestras metas comunes. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Bueno, Una adiós. feliz tarde. Que estés Feliz muy tarde. bien. Gracias igualmente.